La reencarnación es un concepto profundamente enraizado en nuestra historia y es el principio central de muchas religiones paganas e indias, incluidas el budismo y el hinduismo. Miles de millones de personas en todo el mundo aún creen en la idea de la reencarnación, pero ¿existe alguna evidencia científica que respalde tales afirmaciones? Lo que han hecho es recopilar miles de casos de estudio que respaldan la idea de que este tipo de experiencias de vidas pasadas se recuerdan vívidamente e incluso se correlacionan con algún tipo de marca de nacimiento física. Si la reencarnación es real, ¿cuál podría ser su propósito? ¿Por qué las almas se encarnan repetidamente? Se requiere que el alma evolucione. Es como si como almas estuviéramos obligados a entrar en un cuerpo y a aprender. Y aprender no es fácil. Las implicaciones de la reencarnación son muy profundas y podrían responder algunas de las grandes preguntas que los humanos nos hemos estado haciendo desde los albores del tiempo. ¿Quiénes somos y por qué estamos aquí? Yo creo en la reencarnación, que después de dejar tu cuerpo en esta existencia vas a algún otro reino. Y después de que haya transcurrido cierto tiempo en la Tierra, por alguna razón, decides regresar. Hay un proceso consciente en la selección de la vida que vas a vivir, en el que consideras diferentes alternativas y luego eliges a alguien de quien aprendiste algo. En los Estados Unidos existe el mito de que las ideas sobre la reencarnación llegaron por primera vez a Occidente a través de la India en el siglo XIX. Pero eso simplemente no es correcto, porque la reencarnación estaba presente como idea al comienzo de la civilización occidental. Los estudiosos coinciden en que el concepto de reencarnación tiene sus raíces en la antigüedad. Por ejemplo, el hombre neandertal enterraba a sus muertos junto con sus utensilios y comida para vidas futuras. Y la idea del renacimiento continuó en la civilización occidental, formando incluso parte de las enseñanzas del hombre que inventó el término filosofía Pitágoras. Pitágoras, por ejemplo, quien acuñó el término filosofía, era un reencarnacionista y afirmaba recordar 8 de sus vidas pasadas. Y enseñaba una técnica para que sus estudiantes también tuvieran esa experiencia. Las regresiones a vidas pasadas pueden ser un tema polémico entre los profesionales de la psicología. La evidencia y los relatos son abrumadores, pero existe debate sobre lo que son realmente. El doctor Ian Stevenson era un psicólogo muy respetado, director del Departamento de Psicología de la Universidad de Virginia. Recibió una subvención de $1 millón para financiar la investigación de la psicología paranormal, también conocida como parapsicología, con la intención de refutar el concepto de reencarnación. Stevenson investigó miles de casos de recuerdos vividos de niños sobre sus vidas pasadas. Si bien su intención era refutar este fenómeno, al final se convirtió en uno de sus defensores más acérrimos e investigadores más dedicados. Hoy en día, el Dr. Jim Tucker continúa realizando el trabajo iniciado por Stevenson. A diferencia de los regresionistas de vidas pasadas, el Dr. Stevenson y el Dr. Tucker no usan la hipnosis. En cambio, estudian casos de niños que comienzan a recordar cosas espontáneamente y hablar sobre sus vidas anteriores mientras están plenamente conscientes. En uno de los artículos publicados por Tucker, relata la historia de un niño de Tailandia que a la edad de 3 años comenzó a quejarse de que lo habían matado a tiros en su vida pasada mientras iba en bicicleta a la escuela. Incluso recordó que era un maestro de una comunidad cercana y recordó su nombre, Boakai. Su abuela lo llevó al pueblo donde dijo que vivía y él la condujo a una casa. Reconoció a las personas que vivían allí, quienes confirmaron que 5 años antes, su hijo, Boakai, había sido asesinado a tiros mientras iba en bicicleta al trabajo. Recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza, marcado por una pequeña herida de entrada, con una herida de salida más grande en la parte delantera de la cabeza. El niño había nacido con una pequeña marca de nacimiento en la parte posterior y una marca más grande y de forma extraña en la frente.
Pasa mucho con los niños y en la Universidad de Virginia en Charlottesville han documentado miles de casos. Puede decirse que no se puede hacer que esto suceda en un laboratorio, pero lo que sí se puede hacer es crear suficiente evidencia para que se convierta en algo significativo desde un punto de vista científico. Y eso es lo que tenemos en términos de evidencia a favor de la reencarnación. Hay dos formas principales en que las personas recuerdan sus vidas pasadas. Una es espontáneamente, como en el caso de tantos niños que pueden recordar cosas con gran detalle. La otra es con la hipnoterapia, donde un paciente es sometido a hipnosis y luego guiado por un terapeuta capacitado de regresión para recordar vidas pasadas. Si existe la reencarnación, ¿cuál es su propósito? La doctora Linda Backman, psicóloga y terapeuta especializada en regresiones, ha guiado a cientos de pacientes a sus vidas pasadas y puede tener la respuesta. Las vidas pasadas explican algo en la vida actual, porque las vidas pasadas tienen una conexión directa con la vida actual. Explican algo en lo que estamos trabajando para cambiar la vida hoy, que es lo que llamamos karma. También pueden explicar una relación, una fobia, un síntoma físico. Se requiere que el alma evolucione y se requiere que aprendamos. Así que tenemos el karma y también tenemos el dharma. Y eso es en lo que estamos trabajando en nuestra vida actual. El karma es una decisión de libre albedrío que tomamos en una vida pasada que quizás no fue la mejor decisión. No es una marca negra permanente en el alma. Es algo que se puede equilibrar en una vida posterior. Tienes un plan de vida, intenciones de vida y luego básicamente llegas con tu libre albedrío. Muchos seres humanos experimentan un profundo sufrimiento durante su vida. Entonces, ¿por qué un alma decidiría entrar en cuerpo sabiendo que será doloroso? Para mí es perfectamente plausible que desde fuera de este marco decidiéramos entrar a él sabiendo que íbamos a tener cierto tipo de sufrimiento, porque sabemos que es un marco limitado en el tiempo. Pero una vez que entras en este marco, ese conocimiento está bloqueado, de modo que te enfrentas al sufrimiento crudo sin la claridad de que tú lo elegiste, y pudiera agregar de que no es eterno. Una de las partes más fascinantes de la reencarnación es la idea de grupos de almas o grupos de almas que deciden encarnar juntas. Esto lo he visto en un cliente tras otro, casos en los que en una regresión a nivel del alma hablan de un grupo de almas con las que encarnan repetidamente. En términos sencillos, me gusta referirme a esos casos como una agrupación de almas. Estar en una agrupación de almas significa que la mayoría de nosotros tenemos entre 10 y 20 almas con las que encarnamos con mayor frecuencia. Si eres padre y tienes un hijo, hicieron un acuerdo a nivel del alma para ser padre e hijo, vinieron juntos por una razón. La reencarnación es un concepto integrado a nuestra historia y nuestra cultura, con profundas implicaciones sobre nuestro propósito y evolución como individuos y como especie. Si bien la evidencia científica es difícil de cuantificar, según aquellos que recuerdan sus vidas pasadas, la evolución de nuestra alma es similar a una narrativa épica de ciencia ficción, donde el alma aprende y crece durante miles de millones de años a través de múltiples especies en todo este universo y más allá. Pienso que debe haber formas de aprovechar los recuerdos de vidas pasadas. Sin embargo, respeto la tradición tibetana, según la cual probablemente sea mejor dejarlos en paz. Y Platón dijo algo similar. Si en cada momento de nuestra vida nos viéramos inundados con toda la información de vidas pasadas, sería más difícil concentrarnos en la tarea que tenemos entre manos.